Buenos días, apreciados hermanos. Feliz sábado. Te pido a los hermanos que se pongan en reverencia mientras hago una oración en silencio para empezar esta escuela sabática. Vamos a empezar esta escuela sabática. Invito a los hermanos a abrir sus sinarios y vamos a alabar al Señor y vamos a cantar el himno número 1. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, que nos dice así. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed el evangelio. Amén. Con esta meditación vamos a orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias nuevamente por darnos la oportunidad de podernos volver a reunir por este medio. Y te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en nuestras mentes y en nuestros corazones y que podamos estudiar esta porción de tu santa palabra y podamos principalmente poderlas poner por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, damos la bienvenida a otro sábado más entonces y podemos dar gracias a nuestro Señor que nos da la oportunidad de podernos reunir por este medio, ¿no?, para estudiar su santa palabra. Vamos a dar el inicio entonces de la lección de escuela sabática número 3 del 10 del 2020. El título de la lección es El inicio del Evangelio de Jesucristo. El versículo de introducción estaba en Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Y como nos decía, más después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creed el Evangelio. La lectura del Espíritu de Profecía nos dice: no hubo despliegue de armas, ni se hicieron pedazos la puerta de la prisión, pero la curación de los enfermos, la predicación del Evangelio
la elevación de las almas de los hombres dieron testimonio de la misión de Jesucristo. Esto está en Educación, página 157. La lectura adicional, el deseado de todas las gentes, páginas 84 al 88. Bien, vamos entonces a empezar con los tópicos de esta lección. El día domingo estará a cargo de nuestro hermano obrero Miguel Gámez. Día lunes, nuestro hermano obrero Lalo Mondragón Flores. Día martes, nuestro hermano obrero Oscar Ramírez. Día miércoles, nuestro hermano obrero Paulo Alfonso. Y el día jueves va a haber un invitado especial. Estemos atentos entonces en cada tópico de los días de la lección. Comencemos entonces con la lección del día. ¿Quién desea responder esta pregunta, ayudarnos a responder? Tenemos un grupo hoy con la gracia de Dios de 33 y con la gracia del Señor siguen sumando, así que tenemos muchas experiencias acá. ¿Quién desea responder? A ver, ¿algún hermano, alguna hermana? Vamos a hacer un breve recordatorio únicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Respecto a la obra de nuestro Salvador Jesús en favor de la humanidad. ¿Está bien? Entonces, adelante, hermano Mario. Vamos a ver a nuestro hermano. Buenos días a todos. Hermano, nosotros no sabemos cuán grande es el pecado hasta que no leemos la palabra de Dios. No saber, conocer, nos parece que estamos bien. Vivimos en el mundo una vida lo más normal posible. Pensamos que no robamos, no matamos, no cometemos cosas grandes que se vean como faltas. Y no sabemos hasta que leemos la palabra de Dios. Cuando leemos ahí sabemos que estamos en terrible pecado. Recuerdo que hace años, cuando yo conocí el mensaje, primero lo conocí por unos patrones adventistas. Y yo les empecé a preguntar y de pronto me empezaron a leer la Biblia y me dice, ahora te das cuenta en qué situación estás vos, ¿no? Y yo me fui por el camino pensando, digo, pero esto es terrible, ¿qué hago ahora? Entonces, cuando leí la Biblia, cuando la gente le decía a Pedro, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, había una forma, ¿no? Arrepentirse, convertirse, creer en aquel que dio la vida. Y ahí parece como que empezamos a sentirnos cristianos, no todavía del todo, pero uno empieza a conocer que ha fallado en tantas cosas que parece que no fueran importantes. Sin embargo, para Dios es importante porque Él nos creó y nos quiere y quiere que seamos como Él. Ahí está un poco la razón de uno darse cuenta de que ha estado pecando, ¿verdad? Gracias, hermano Mario. Tenemos una respuesta acá también de parte de nuestro hermano Flavio. Buenos días, hermano Flavio. Dice acá, el perdón es pleno y completo en el momento que se acepta a Cristo por amor y fe. Me sentí perdonado al momento que me arrepentí de todos mis pecados y acepté su gracia y misericordia. El hermano nos comparte su experiencia. Muy lindo, una grande experiencia. Gracias, hermano Flavio, por tu respuesta. Hermano Darío, él pidió también la palabra. Adelante. Sí, simplemente el único pecado que no se perdona es el que no se confiesa, ¿no? Todo pecado que se confiesa será perdonado y ampliamente, como fue dicho, ¿no? Sí. No hay pecado que Dios no pueda, pero hay que confesarlo, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo de perdonar y limpiarnos de toda maldad, dice el apóstol Juan. Correcto. Bien.
¿Tenemos alguna otra respuesta? Hermano José, Adelante, hermano Alejo. hay una frase en la nota que a mí me Sí. gustó y es, una- es clave, a mí me parece, ¿no? Donde dice que un pecador es perdonado en el mismo momento en que acepta a Cristo por la fe, se le atribuye la justicia de Cristo, y ahí viene un detalle importante: y no debe dudar más de la gracia perdonadora de Dios, ¿no? Porque el enemigo tiene un arma muy importante, y es que hace que la conciencia siga pesando, ¿no? ¿Será que Dios me aceptó? ¿Será que esto Dios lo puede perdonar? ¿Será que...? Y eso, no debe ser así. Por eso dice ahí al final de esa frase: no debe dudar más, y que Dios es capaz de perdonar todo pecado, solo que con el detalle que dijo hermano Darío, el que reconoce su pecado, ¿no? Y se aparta de él, nada más. Muy amable, hermano Alejo. Gracias por su comentario. Hermano Alberto, le Hermano damos el Miguel, tiempo. hermano Xenio estaba antes, por favor. Bueno, damos la Xenio palabra al hermano Gamboa, Senio. de Colombia. Perfecto. Sí, ¿me escuchan? Adelante, hermano Dale, Senio. adelante. Sí, buenos días para todos. Bueno, mi participación en esta pregunta de repaso del día viernes, en ella me llamó mucho la atención algunos aspectos que quisiera nombrar brevemente, ¿no? Ciertamente haciendo énfasis en que la primera parte de la primera pregunta dice: ¿cuándo nos perdona Dios? ¿Cuándo nos perdona? Entonces, claro, según la definición que da el tópico, menciona allí que cuando el pecador acepta a Cristo por la fe, cuando acepta a Cristo por la fe. Entonces yo indagaba, además de lo que menciona ese tópico, sobre el texto de Apocalipsis 14:12. Me llamó mucho la atención porque en la última parte decía allí: los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Mensajes Selectos 3, 195, define qué significa la fe de Jesús, que da pie para entonces responder la segunda parte de la primera pregunta, que es ¿cuán completo es este perdón? Entonces la fe de Jesús no es otra cosa que la capacidad completa que tiene Cristo para perdonar el pecado de una forma total y completa. Entonces, definitivamente, como decía el hermano anterior que participaba, él mencionaba que cuando los pecados son confesados, de esa manera, al confiar, aceptar a Jesús, entonces el pecado es perdonado. Conclusión a lo que veo reflejado en estos textos es que definitivamente el perdón de los pecados es una experiencia diaria, porque si bien es cierto, somos seres humanos y estamos cometiendo pecados constantemente, ya sea por pensamientos, ya sea por una palabra, por alguna acción que puede que se nos escape. Para nosotros no es pecado, pero para otros puede ser una ofensa, lo que debe llevar a nosotros a hacernos un examen, y el Señor nos mostrará el error, y de esa manera debemos entonces aceptar a Jesús en ese momento como nuestro Salvador, como aquel que tiene la capacidad de perdonar todo pecado, y de esa manera entonces poder ser cubiertos por la justicia de Jesús. Gracias. Gracias, hermano Senio. Agradecemos su respuesta. Bien, vamos a continuar, me parece, con la siguiente. Alberto. Hermano Alberto, vamos a darle así brevemente. Tenemos todavía para seguir. Sí, hola, ¿me escuchan? Adelante, hermano Alberto, sí, le escuchamos. Buenos días, bienvenido. Gracias. Estos días estaba hablando sobre el perdón y por qué mucha gente siente como que no está perdonado, se siente mal. Y quizás el tema es entender bien, porque con el perdón también viene el poder.
O sea que Jesús perdona a una persona, quedan cancelados sus pecados pasados, pero al mismo tiempo Dios le capacita, dándole poder para luchar ahora en adelante, porque Jesús dijo a los que perdonaban, dice así, vete y no peques más. No peques más. Entonces, ahí está lo que tenemos que entender. Somos perdonados y inmediatamente recibimos poder, pero ahora nosotros tenemos que ejercer ese poder por medio de la oración y mantenernos en esa paz que Dios nos dio. O sea, una persona cuando es perdonado no es que ahora va a tener una vida fácil, digamos que no va a ser asediado, todo lo contrario. Satanás va a tratar de reforzar sus tentaciones, pero ahora va a recibir poder. Entonces uno recibe el perdón, recibe poder, y en esa lucha continua uno se va desarrollando el carácter. Por eso algunos no entienden, dice, ¿por qué si yo ya pedí perdón, me siento así, soy asaltado por estas pruebas, tengo este problema? Es porque no han entendido que con el perdón del pecado también tienen que recibir por la fe el poder para vencer en la lucha diaria, cada día, y por eso hay que mantener luego ese estado con la ayuda de Dios. Gracias, hermano Alberto. Dejamos a nuestro hermano Lalo con la siguiente consigna. Lalo, adelante. Voy a pedir que actives tu audio. Buen día, apreciados hermanos. Los saludo en nombre de nuestro amado Jesús y vamos a continuar entonces con el paso de nuestra lección. La pregunta 2, que nos dice, ¿cuál fue la obra especial de Juan el Bautista? ¿Cuál es nuestra labor hoy en día? Esta lección vamos a resolverla con la lección del día lunes, que nos dice el precursor de Cristo. Entonces, a Juan se le fue asignada una obra especial y nosotros tenemos una obra similar que realizar, parecida a la que Juan el Bautista realizó en el momento preciso en que él apareció en escenario, ¿no? Así que, bueno, dejamos abiertos los micrófonos para que juntos podamos responder a esta pregunta. ¿Cuál era la obra de Juan el Bautista y cuál es nuestra obra para nosotros hoy en día? Si algún hermano quiere colaborar. Bueno, Lalo. Sí, Es adelante. que nosotros que vivimos y sabemos, según la profecía, que estamos en los últimos días, estamos cerca de la venida, estamos exactamente algunos días, podemos así decir, ¿no?, de la segunda venida de Jesús. Entonces debemos también hacer la misma obra. Juan el Bautista fue el precursor, fue el que anunció, el que preparó el camino para Jesús en la primera venida. Y ahora nosotros, según la profecía, debemos también trabajar como Juan el Bautista para tratar de la segunda venida de Jesús. Somos aquellos que tienen la responsabilidad. Cualquiera de nosotros, inclusive nuestros niños que están con nosotros, debemos entender que también somos Juan el Bautista moderno de la actualidad. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra responsabilidad? También preparar el camino para Jesús, ¿no? Preparar el camino significa llevar el mensaje a corazones que todavía no conocen a Jesús, ¿no? Hacer a Jesús conocido a otra persona, ¿no? Y lo que Jesús pide de cada uno de nosotros, nuestra integridad, nuestra obediencia, nuestra humildad, nuestro amor, nuestro compañerismo, nuestra alegría de ser cristiano. Esto debemos hacer de manera natural entre los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Muchas gracias, hermano Pablo. Si hubiese alguien más que quiere aportar. Sí. Sí, adelante. Quería agregar, ¿no?, a lo que se mencionaba allí, que me llama también mucho la atención lo específico que es Dios en su plan de salvación, de redención para con la humanidad. Él es muy específico
aún de hecho en el mensaje que nosotros hemos de dar. En el caso de Juan el Bautista, si bien es cierto, él preparó el camino, pero a su vez también se ha dejado un punto de partida, por decirlo así. ¿Cómo inició la preparación del camino? Se podría hacer esa pregunta, ¿no? Y precisamente Lucas lo menciona, dice que él vino con el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Es decir, la obra que el Señor nos envía a hacer, o la obra que nosotros necesitamos hacer hoy, es precisamente similar, pero partiendo en este caso del círculo familiar, que es lo que va a impactar o a testificar ahora a los otros. Entonces, hoy día necesitamos eso. Hay muchas familias que de alguna otra manera Satanás está atacando. Necesitamos doblar rodillas, necesitamos armarnos de valor e iniciar esa labor en nuestro hogar para de esa manera ahora salir a extenderlo, como dice Isaías, ¿no? a otros terrenos más amplios. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Senio. Recordemos, ¿no?, de que Juan el Bautista dice que reprobaba y denunciaba el pecado, ¿no? O sea, llamaba al arrepentimiento, ¿no? Y bueno, a su vez ahí la nota también nos dice que esa obra es, la obra que Juan el Bautista hizo, es la misma obra que debemos hacer, ¿no? Reprobar el pecado hoy en día y llamar al pueblo o a la gente a preparar sus corazones, a preparar un carácter que pueda soportar, ¿no? La presencia del Rey de Reyes cuando venga en su gloria. Entonces, bueno, yo me quedo pensando, ¿no? Jesús en su primera venida no apareció abruptamente, sino que ya estaba anticipado de que alguien iba a aparecer anunciando la proximidad, ¿no?, del aparecimiento de Cristo. Entonces, el Señor eligió a Juan para hacer esa labor. Y hoy en día también Jesús no va a venir abruptamente, ¿no? O sea, bueno, ha dejado un pueblo para que pueda preparar a la gente para su segunda venida. Y es nuestra obra poder anunciar a todos, ¿no?, que tenemos que hacer cambios en la vida, tenemos que consagrar nuestra vida al Señor, porque Cristo está muy pronto a retornar. Entonces, Juan el Bautista habló lo que Dios le había mandado hablar, reprobó el pecado, la gente preparó sus corazones, se bautizaban. Juan el Bautista no dirigía a la gente hacia sí mismo, la dirigía hacia Cristo. En cambio, Cristo ya no lo dirigía hacia nadie, ¿no? Que Cristo era Dios encarnado. Si no hubiese ningún aporte más, hermanos. Sí, hermano. Hay una mano, hermano Luis Eduardo. Gracias. Eduardo. Buenos días para todos. Hay una parte de la nota que decía, hemos de hacer mucho más de lo que ya hicimos. Interesante, ¿no? Que si nos ponemos a pensar que si entre nosotros hay buenos hermanos bien misioneros, acá la nota dice, hemos de hacer mucho más de lo que ya hicimos. Ya hicimos bastante y falta hacer mucho más. Es lo que Dios está pidiendo a nosotros, no solamente para, como recién un hermano hablaba, sobre el tema de la familia, porque la hermana Guay mismo habla, de lo que impacta mucho en la sociedad es el tema de la familia. Si la familia tiene una consagración a Dios, si el padre como sacerdote y la madre saben guiar a sus hijos por el camino, porque una vida silenciosa predica mucho más de lo que uno puede abrir la Biblia delante de los demás, porque lo que la gente está cansada hoy de ver es mucho palabrerío. Hay tantas religiones, pero tantas religiones que lo que la gente quiere ver es la piedad práctica, pero vivida. La gente quiere ver a Jesús reflejado en nuestra vida. Eso es lo que la gente está necesitando y es lo que más Jesús desea, es ver su carácter reflejado en sus hijos y que sus hijos puedan de esta forma iluminar al mundo. Que Dios nos ayude, ¿no? Porque la obra de Juan el Bautista era una obra de consagración, se apartó incluso hasta de la familia, su vida era sufrida y abnegada. Y cuando uno se pone a hacer un paralelo con la vida de él, con la nuestra, nos damos cuenta que a nosotros nos está faltando un montón, que necesitamos más abnegación, separarnos más del mundo y de todas las cosas del mundo y consagrarnos más a Cristo, porque para hacer esta labor de preparar el camino para nuestro Redentor, nuestro Maestro que está para venir,
necesitamos trabajar más, dedicarnos más en favor de los perdidos. Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría para que podamos realmente buscar ese espíritu. Más que nunca, hoy necesitamos tanto, hay una gran necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, porque nos damos cuenta que sin Él no podemos hacer nada. Por más que prediquemos, entreguemos folletos, notamos que falta ese poder que los convenza del pecado. Que el Señor nos ayude. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano. Realmente necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hermano Miguel. Dejamos la palabra con él. Gracias, hermano Lalo. Perfecto. Entonces, continuemos con la siguiente consigna. ¿Qué sucedió en el bautismo de Jesús? Vamos a ver, hermano Oscar. Le damos la palabra. Hola, hola, buenos días, hermanos. ¿Se escucha? Antes te escuchamos. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Vamos entonces a recordar un poquito, en un minuto ya, del día martes 29 de septiembre, ¿no? El Salvador es bautizado, decía, ¿no? ¿Por qué razón vino Jesús en busca de Juan? Dijimos por qué vino a hacerse bautizar, ¿no? Cosa que él no necesitaba ser bautizado, pero fue, ¿no? Un poco más adelante hemos entendido que Juan preparó el camino, pero Jesús había sido quien había demostrado el bautismo, ¿no? La otra pregunta decía, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo en el bautismo de Jesús? En forma de una paloma, ¿no? Ya lo hemos también detallado, ¿no? Bien, una vez haciendo el repaso, vamos a ir a la pregunta que tenemos para este día. Dice lo siguiente, ¿qué sucedió en el bautismo de Jesús? ¿Qué es lo que había sucedido? La otra pregunta, ¿por qué esto fue significativo? ¿Qué es lo que sucedió en el bautismo de Jesús? Voy a responder la primera pregunta y la segunda la voy a dejar para el público. ¿Qué es lo que había sucedido? Entonces Jesús entendió que había llegado la hora y él pues se fue a hacer bautizar por Juan, ¿no? Pese que él no tenía pecado, pero él necesitaba demostrar a la humanidad. Necesitaba cumplir la profecía, ¿no? De Daniel 9, ¿no? Y ahí estaba, Jesús estaba presente, ¿no? Y ahí estaba la presencia ahí se notó después que fue bautizado, subió del agua, obviamente fue por inmersión, subió del agua y ahí el Espíritu Santo bajó en forma de una paloma, ¿no? Y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, ¿no? Bien, ahí eso es lo que sucedió, ¿no? En el bautismo, ¿no? Y lo hizo por nosotros. Vamos a la pregunta para ustedes. ¿Por qué esto fue significativo? A ver, siéntese libre, hermanos. Hermano Darío parece. Sí, así como la deidad se hizo presente en el bautismo de Jesús, se hace presente en el bautismo de todos los que seguimos esos pasos también, ¿no? Y el Espíritu de Profecía dice que debemos nosotros oír por la fe la voz de Dios que dice también, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? En cada persona que se bautiza y se consagra a Dios debe escuchar esa voz por la fe también, la que escuchó Jesús en ocasión de su bautismo, ¿no? Amén, amén. A ver, ¿algún hermano más quiere comentar? Tal vez, hermano Alberto. Hermano, ahí está el hermano Alberto. A ver, hermano, ¿qué más puede comentar con respecto? ¿Por qué esto fue significativo para nosotros? ¿Qué significa para nosotros el bautismo de Jesús? A ver, hermano Alberto. Bueno, como dijo el hermano pastor, es que es significativo porque hay una garantía de que la divinidad está ahí presente y se compromete a ayudarnos, a protegernos, los ángeles también, pero la lucha va a seguir y sí o sí la persona va a ser probada otra vez, o sea que va a recibir garantía de que va a ser asistido, pero el ser humano va a ser puesto en situaciones en las que él tiene que tomar decisiones y ahora la única manera de poder seguir manteniendo su estado es aferrarse de Dios y por la fe resistir y resistir hasta que será quitada esa dificultad, después vendrá otra y después otra, hasta que finalmente va a vencer todo. Y ahí Dios, bueno, lo manda a descansar porque ya venció todo, lo asegura mandándolo al descanso o lo deja hasta que él quiera.
No, después. Amén. Amén. A ver, un comentario más y vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué quiere comentar? Siéntase libre, hermanos. Tenemos una, hermano Ahí tenemos, Oscar, un comentario acá de parte de hermana Roberta que nos dice: debemos ser en todo desde nuestro ser un sacrificio vivo y agradable para Dios, y siendo esa voz que clama en el desierto, que es este mundo, somos imitadores de Jesús, aprendiendo de Él a ser mansos y humildes de corazón. Amén, amén. Ya, ahí está la hermana Roberta. Hermana, buen día. Tal vez quiere comentar, hermana Roberta. ¿Qué tal? Buen día. Sí, eso lo comenté de lo anterior que se habló. Del anterior. Sí. Ok, perfecto. Pero en Percibí que realidad, teníamos acá. bueno, lo de ahora, ¿puedo hacer el comentario? Adelante, hermano. Sí. Y yo veo como que también, aparte de muchas enseñanzas que Jesús nos da a través del bautismo, una de las que yo puedo tomar como riqueza es que Él le dijo dejar que sea cumplida toda palabra, que se cumpla toda la escritura. Jesús nos mostró con su ejemplo de que debemos someternos a que el cumplimiento de la palabra de Dios, que como ejemplo, con todo nuestro ser. Y así es como nosotros tenemos que seguir esos pasos. El nacimiento del agua y del espíritu es que nacemos de nuevo, como Él es el segundo Adán, que vino a rescatarnos, a redimirnos, y nos da un nuevo espíritu, que ese es el pacto que Él hizo con nuestros padres antepasados, ¿no? De la palabra, Abraham, Isaac, Jacob, y nos vino a redimir para darnos una nueva vida. Amén, amén. Ahí están entonces los comentarios, hermanos. Entonces, hermano Miguel, pasemos al siguiente día, padre. Damos entonces nuestro hermano Paulo Afonso. Acá estoy. Hermanos, es interesante la manera como estamos entendiendo, estamos estudiando estas lecciones sobre Juan el Bautista, ¿no? La manera como él acepta esta misión, la manera como él ejecuta, la manera como es atendido, porque él llama el pecado por su debido nombre. Él no tiene miedo, un nombre destemido. Y esta debe ser la característica del Juan el Bautista moderno o de nuestros días, de la actualidad. Yo debo ser Juan el Bautista, cada uno de nosotros debemos ser. Y la pregunta para este día, o sea, para referente a este día es: ¿cómo venció Cristo en nuestro favor durante su experiencia en el desierto? La verdad, Jesús nos dejó un ejemplo bastante interesante. Nos habla el libro El deseado de todas las gentes, página 89, habla que por el ayuno, el último párrafo de esta cita, por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer, ¿no? Entonces Jesús utilizó estas dos herramientas para vencer la tentación. Nuestro Salvador soportó en cada punto la prueba de la tentación. En esta forma hizo posible que venciera el hombre también, ¿no? Entonces a nosotros he dado un ejemplo, a nosotros he dado una oportunidad, la verdad, un ejemplo, ¿no? Para también vencer las tentaciones, las dificultades que está delante de nosotros. Entonces, a cualquier de nosotros, si echamos mano de esta herramienta, si agarramos de esta herramienta y la usamos de manera correcta, la oración, el ayuno, y podemos agregar aquí alabar a Dios, ¿no? Esto seguramente nos va a hacer vencedores delante de las tentaciones. Ahí viene la segunda pregunta que nos pide, ¿qué significa esto? Significa que el hombre no por sí solo no es autosuficiente. Él no puede por sí solo dominar al diablo, porque el diablo es un Dios caído, sí, pero es un Dios, es un ser poderoso y el hombre no puede con Dios. Entonces, cuando yo oro a Dios, alabo a Dios, ayuno a Dios, y el ayuno no debe de ser para nosotros como algo pesado, difícil, debe de ser una ofrenda.
Yo quiero ofrecer a Dios una ofrenda, un día de ayuno. Quiero ofrecer a Dios una oración, ¿no? Así era antes, ofrecer a Dios. Nosotros oramos, no, nos ofrecemos a Dios una oración. Ofrecemos a Dios un himno de alabanza. De esta forma, Dios nos ayuda, Dios nos toma de la mano, Dios se hace nuestro protector en este momento y Él nos ayuda porque yo pedí, yo busqué, yo me humillé a Él. Entonces, yo creo que esta es la manera sencilla de vencer al mundo, la carne y el diablo. No sé si me comprenden, ¿no? De vencer nuestras tendencias naturales, vencer lo que viene de afuera, ¿no? Y soportar la prueba, porque tenemos que vencer cada punto de la prueba que está delante de nosotros. No es fácil, hermanos, no es fácil, ¿no? Un joven, un adolescente, una persona mayor, un adulto, siempre tiene en su edad, en su faja de edad, tiene sus tentaciones que son peculiares a esa situación. Y el hombre necesita buscar a Dios para ser fuerte, como Jesús buscó a Dios y fue fuerte y venció y nos salvó. ¿Algún comentario me gustaría de ver? ¿Algún hermano que... Yo estoy siendo bastante conciso porque me faltó poca cosa, ¿no? Hermano Flavio, quería agregar alguna cosa, hermano Flavio Paredes, de Ecuador. Abrí su micrófono, mi querido hermano, por favor. Buen día, hermanos. Un gusto mirarles y saludarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí, una vez que Juan el Bautista cumplió su misión, obviamente él cumplió su periodo, así como él mismo había manifestado. Primero dio el mensaje, anticipó sobre la venida de Jesús y también habló sobre el ministerio que Jesús iba a realizar. Una vez que la profecía se cumplió, obviamente también el Señor Jesús dijo que el reino de Dios se había acercado y tenía que la gente prepararse. Es necesario que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús, no solamente en el pensamiento, en la teoría, sino que tal como Jesús lo hizo, debemos acercarnos y pedir el bautismo en forma muy voluntaria y consciente para que cuando realmente lo hagamos, podamos nacer para ser un nuevo hombre, una nueva criatura y seguir sus pasos, su ejemplo, su vivencia de servicio, de abnegación, de entrega y de preparación, no solamente para vivir bien en esta tierra, sino también para prepararnos para el más allá. Ese es el propósito de la obra de nuestro Señor Jesús aquí en esta tierra. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Flavio. Tenemos aquí dos pedidos. Me gustaría que fuera bastante breve porque ya vencemos en 6 minutos, ¿no? Hermano Senio primero y después hermano Eduardo. Sí, quería agregar solamente que en cuanto a esa pregunta, es muy significativo la victoria de Jesús porque también se agrega lo que es la labor del Espíritu Santo y eso lo vemos cuando el Espíritu Santo le impele o lo lleva al desierto. Eso evidencia claramente que aunque Jesús era Dios a la vez, Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Entonces muchas veces el Espíritu Santo, a través de su poder y de la obra que desea realizar en nosotros, desea guiarnos. Ya es decisión nuestra decidir y permitir que Él pueda guiarnos para de esa manera también, sumado a lo que comentaba el hermano Pablo, podamos vencer en Cristo. Amén. Hermano Eduardo, por favor. Sí, es interesante. A ver, permítame que voy a leer. No, Jesús no hizo eso. Cuando se enfrentó con el diablo, nos dejó un ejemplo. Primero que cuán importante que nosotros, como reformadores y como los que vamos a hacer y que tenemos que estar haciendo el mismo papel que Juan el Bautista, tomarnos tiempos aparte para poder almacenar las Sagradas Escrituras en nuestra memoria, porque Jesús no tenía los rollos, no tenía los pergaminos en sus manos para contestarle al diablo, sino que le contestó con lo que tenía almacenado en sus momentos a solas de estudio de la Sagrada Escritura, lo pronunció la palabra de Dios de memoria, escrito está, lo enfrentó con la palabra de Dios de lo que ya tenía. Bueno, parece que tuvimos problemas con el hermano Luis Eduardo, ¿no? Pero sí, de verdad que Jesús, él tenía el conocimiento, era Dios, pero también estaba como hombre, ¿no? Y necesitamos escudriñar
Necesitamos estudiar, tener un conocimiento más amplio de la palabra. Y hermanos, estamos llegando al final. Lastimosamente, el tiempo nos ganó, ¿no? Ya se pasó 10 minutos, ¿no? Hermano Miguel, por favor, concluye. Voy a pedir a nuestro hermano Rubén a que brevemente nos responda a la última, por favor. Hermano Rubén. Gracias, hermano. Bueno, la última pregunta dice así. ¿Qué quiso decir Jesús al indicar que el tiempo se había cumplido? ¿Y a qué tiempo se refería? Entonces, el tiempo se refería a la profecía que está en el capítulo 9 de Daniel, ¿no? Un tiempo muy específico, muy claro. Daniel 9:25 habla de 7 semanas y de 62 semanas, las cuales totalizan 69 semanas, y si se convierten a días, son 483. Nosotros sabemos la equivalencia día por año, entonces son 483 años que abre un periodo profético. Este periodo profético se abrió en el año 457 antes de Cristo, donde sale el último decreto para la restauración de Israel, y decía que ese decreto iba a durar hasta la aparición del Mesías príncipe. Y en el año 27 se completan esos 483 años y se inicia se inicia la llegada del Mesías príncipe en el inicio de su obra. Ese es el tiempo, la obra del Mesías, a la que señala, y mismo Jesús señaló, ¿no? El inicio de este periodo. Amén. Damos gracias entonces a los hermanos obreros por dirigirnos en los tópicos de esta lección de este día sábado. Y vamos a dar lugar a una gratificación a nuestro Señor, ¿no? Que es a las ofrendas. Y para estas ofrendas cantemos el himno 485. Y esta ofrenda del primer sábado es para la sede en Savigny, Sur Orge, Francia. Así que gratifiquemos al Señor con gozo y alegría. Amén. Traían en silencio presentes al Señor, su amor humilde y puro les daba gran valor, palabras de consuelo y hechos de bondad. Jesús los recibía por su sinceridad. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Aparte de los otros, un pobre mirador miraba cómo daban tributos al Señor. Él nada poseía, sentía gran amor, y cuanto anhelaba dar algo de valor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don. Di: Cristo, mi Maestro, te
Señor, clamó el hombre, acepta tu mi don, acepta lo que tengo, mi triste corazón. Le dijo el buen maestro al pobre viador, de todos los presentes es este el mejor. Quisieras dar a Cristo el más precioso don, mi Cristo, mi Maestro, te doy mi corazón. Amén. Dios bendiga entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio de su causa, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para culminar esta escuela sabática, invito a los hermanos a abrir sus cinarios y vamos a alabar al Señor cantando las estrofas del himno 209. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hayas visto encontrarás, Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has velado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues Él ya se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas visto encontrar al Señor, lo haces todo con fe, con amor. Has peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pase más tiempo
Amén. Queda entonces despedida esta escuela sabática y invito a los hermanos para el próximo sábado a las 9:30 horas que se van a dirigir por este medio. Los esperamos. Amén.